versículos 15 al 17. Gloria sea al Señor. Cuando lo tengan, dígame amén, por favor. Amén. Nos ponemos todos de pie en reverencia a la palabra y así dice la palabra del Señor. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Padre, gracias por tu palabra. Oh, buen Dios, tu palabra nos reta, nos desafía, nos confronta a vivir para ti. Señor, pobremente puedo traer el mensaje, pero tu Santo Espíritu es quien hace la obra en cada corazón. Oh Divino Espíritu, aplica con poder tu palabra en cada corazón. Obra para salvación, obra para edificación, obra para corrección. Dirígenos, Señor, haz sendas derechas para nuestros pies, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar. Viviendo sabiamente en un mundo en tinieblas. Como hemos estado viendo en estos sermones expositivos sobre esta carta a los Efesios, ya fuimos despertados de las tinieblas. Fuimos sacados de las tinieblas y fuimos despertados del sueño del mundo. En la conversión fuimos levantados de los muertos. Estábamos muertos en delitos y pecados. Y todo esto obra a través de la fe. Efesios 11:1 dice, después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora, este mismo gran capítulo sobre la fe, dice en el versículo 6 que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe, que le hay. Pero esa misma fe salvadora que nos trajo a recibir a Cristo no es una fe abstracta, no es una fe etérea, no es una fe simplemente que digamos, yo tengo una gran fe. No se trata de tu gran fe, se trata de tu gran Salvador, se trata de Cristo. Así que esa fe nos hace obrar, esa fe nos hace dar frutos dignos de arrepentimiento, como dijo Juan el Bautista en Lucas 3. Esa fe nos hace caminar como verdaderos hijos de Dios. Es por eso que esta carta a los Efesios, a partir del capítulo 4, nos enseña cómo caminar como cristianos. Nos enseña a hacer lo que decimos que somos. En el versículo 1 de Efesios 4 dice que caminemos conforme a nuestra vocación y a nuestro llamado. En el versículo 2 dice que caminemos en humildad. En el 3 que caminemos en unidad. En el 5:1 dice que caminemos en amor. En el 5:8 dice que caminemos en luz. El texto de hoy nos llama a caminar en sabiduría. Y el próximo domingo, si es la voluntad del Señor,
veremos cómo nos enseña a caminar llenos del Espíritu Santo. Porque la vida cristiana no es una vida contemplativa, donde nos sentamos a ver las nubes, ¿verdad? Es cierto, el salmista en el Salmo 8 dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú creaste, digo, ¿quién es el hombre para que le visites y el Hijo del Hombre para que de él te acuerdes? Es cierto, el salmista lo dice, pero ser cristiano no es vivir una vida contemplativa de decir, oh, yo tengo una gran fe en Cristo, Cristo es mi Salvador. No, es mucho más que eso. Veamos el ejemplo de este capítulo 11 de Hebreos. Después de definir la palabra fe en el versículo 1, en el versículo 4 dice que Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. En el versículo 5 dice que Enoc dio testimonio de haber agradado a Dios. En el versículo 7 dice que Noé con temor preparó el arca en que se salvaría su familia, su casa. En el versículo 8 dice que Abraham obedeció a Dios y salió de su ciudad sin saber a dónde iba. Así que la fe nos lleva a caminar, nos lleva a accionar. Nuestra vida cristiana es un caminar diario con el Señor que nos compró en el mercado de esclavos donde vivíamos, nos compró al altísimo precio de su preciosa sangre. Él nos compró. Así que mientras los 3 primeros capítulos de Efesios son teológicos, los últimos 3 son prácticos. Nos dicen cómo debemos comportarnos los que estamos en Cristo. En hebreo este concepto significa andar, significa vivir. Lo he dicho muchas veces, los cristianos en el principio eran llamados los del camino. No eran llamados cristianos. Comenzaron a llamarnos cristianos de manera despectiva. Ahí van los cristianos eso. Esa fue la forma en que se comenzó a llamar cristiano en una ciudad llamada Antioquía. Así que, si profesamos que somos cristianos, entonces debemos vivir como cristianos. Eso implica vivir como sabios y no como necios. La palabra necio se refiere por lo general a una persona que actúa de manera insensata e irresponsable. Eso significa la palabra necio. Mira cómo la Biblia define al necio. Salmo 14:1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Así que el necio es la persona que vive sin tener en cuenta a Dios y su palabra, o con patrones de pensamiento y de conducta contrario a Dios. Puede ser un ateo teológico, puede ser alguien que tenga mucha teología en contra de Dios, diga, no, yo no creo en Dios, y tenga argumentos para decir, yo no creo en Dios por esto, por aquello. O simplemente puede ser un ateo práctico. Puede ser miembro de una iglesia, puede ser ministro de alabanza de una iglesia, puede ser pastor de una iglesia y vivir como un ateo práctico. Proverbios 22:15 dice que la necedad está ligada al corazón del muchacho. En otras palabras, nacemos siendo necios. Ese es nuestro estado espiritual al nacer. Esos bebés tan hermosos que los queremos morder, ¿verdad? Cuando nacen tan lindos, nacen necios. El pecado, nacen en pecado, nacen en necedad. Nacemos separados de Dios. Romanos 1, 21, 22. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesándose ser sabios, se hicieron necios. El camino del necio, dice Proverbios 12:15, es derecho en su propia opinión. Proverbios dice, mirad al necio, más esperanza hay del muerto que de él. Porque el necio se cree sabio en su propia opinión. Oh joven que estás aquí,
Cuídate de caminar como necio. ¿Sabe? En la juventud, muchos creen que se las saben todas. Y muchos maltratan a sus padres porque es que saben tanto. Quiere el Señor que no haya ninguno de esos aquí. Así que, como es sabio en su propia opinión, el necio determina lo que es bueno, lo que es malo, lo que es la verdad y lo que es la mentira. Él es su propio Dios. Él vive como el capitán de su embarcación y como el amo de su propio destino, conforme a su propia inclinación pecaminosa. Y muchos dicen, yo sigo los designios de mi corazón. Sí, pero mi Biblia me dice que tu corazón y el mío son engañosos, son perversos más que todas las cosas. Si tú sigues los anhelos y los deseos de tu corazón, te espera un lugar de tormento eterno, porque tu corazón está dañado de arriba abajo por el pecado. La canción favorita del necio es On My Way, a mi manera. Incluso muchos dicen que sirven a Dios. Yo sirvo a Dios a mi manera. Y yo les creo. Ellos le sirven a Dios, pero a su Dios inventado por su mente pecaminosa. No al Dios de la Biblia. Al Dios de la Biblia se le sirve conforme a la Biblia. El necio se burla del pecado. Proverbios 14:9. El pecado ofende a Dios, pero él no reconoce el pecado como pecado porque él tampoco reconoce a Dios como Dios. Y usted oye mucha gente, aún en las iglesias, y eso es malo, eso no es nada. Esa frase, eso no es nada, es una licencia para irse al infierno. Es una licencia para pecar. Cuando a mí un joven o incluso un adulto mayor me hace preguntas que si ellos pueden hacer X cosa o X cosa que el mundo hace, yo me decepciono. Yo lo que pienso es, yo he trabajado en vano con esta persona toda mi vida. Todos estos años he predicado en vano. Porque quieren caminar en la orilla. Quieren caminar en la orilla en medio del mundo y la iglesia. No se centran en la palabra. No cogen el carril del medio. Quieren andar en la orilla. Porque todavía aman su pecado. Así que ellos sirven a Dios a su manera porque adoran a un Dios imaginario. A un Dios con D minúscula que muchas iglesias de hoy adoran. El Dios que da salud, dinero y amor. Eso es lo que ofrece el diablo. Eso es lo que ofrece Walter Mercado. No, el Dios de la Biblia te ofrece perdón de pecados, te ofrece salvación, te ofrece entrada en la casa del Padre, te ofrece una eternidad gloriosa en su presencia, te ofrece una nueva identidad en Cristo, te ofrece vida en abundancia. Eso ofrece Cristo. Así que el necio no aborrece el conocimiento. No, el necio se jacta de lo mucho que sabe. Increíblemente, hermanos, y esto lo sabemos todos aquí, mientras más avanza la tecnología, más avanza la necedad. Al mismo tiempo, el hombre más se aleja de Dios. Y la gente menos cree que necesita a Dios. En mis tiempos de niñez, cuando alguien accidentalmente se caía, venía alguien y lo paraba y lo ayudaba. Ahora no. Ahora lo graban y lo suben a Facebook. En el mejor de los casos. Porque si te pasa en mi país, te quitan la cartera, el reloj, el anillo y el celular y se van.
Ese es el mundo de tiniebla en que vivimos. Ahora, ¿cuál es el destino final de los necios? 2 Timoteo 3:7. Siempre están aprendiendo y nunca llegan al conocimiento de la verdad. Proverbios 10:21. Los necios mueren por falta de entendimiento. Así que la necedad del impío aumenta en la medida en que aumentan sus conocimientos. Y él confía cada vez más en sí mismo. Así como dice Proverbios, si mal no recuerdo, que las riquezas del rico son su vallado a su alrededor en su imaginación. Ellos se imaginan que como tienen dinero, fama, fortuna, que como tienen grandes propiedades, en el día del juicio eso los va a guardar, los va a proteger. Y van por la vida acumulando información y conocimiento lejos de Dios, del Dios verdadero. Y odia la verdad acerca del pecado y de la salvación. Después de haber introducido, vamos al texto de hoy. Un llamado a vivir sabiamente. Este texto es bien sencillo. Dios nos llama a vivir sabiamente. Dios nos llama a vivir en su voluntad. Esto lo entiende hasta el más pequeño de aquí. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Mira pues, mira. Observa con cuidado cómo andas, cómo vives. Él está haciendo, ese pues significa, conforme a lo que te dije antes, mira lo que te digo ahora. ¿Qué te dije antes? Despiértate tú que duermes. Levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Ya que fuiste despertado del sueño del pecado, ya que fuiste levantado de tu mortandad espiritual, ahora camina, ahora vive con diligencia, no como necio, sino como sabio. Efesios 5:8 dice que en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Mira pues con diligencia cómo andas. La frase diligencia en el griego tiene el significado de cuidado preciso y exacto. Observar, examinar, investigar algo con esmero. Una versión antigua, por ejemplo la King James Version, dice que caminemos circunspectivamente. Es una palabra antigua. Circumspectly. Eso significa caminar vigilando por todas partes para evitar el peligro y los enemigos. Mira por dónde caminas para que no caigas en el peligro y para que el enemigo no te trague. Recuerda, Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y qué dice Pedro luego? Al cual resistir firmes en la fe. En otras palabras, vive el evangelio observando tu conducta. ¿Sabe? Los cristianos somos muy buenos mirando la conducta del vecino. Ese no es el mensaje de Efesios ni de la Biblia. Mira tu conducta. Yo debo mirar la mía. Los creyentes caminamos por el campo minado espiritual del mundo. Es un campo minado. Debemos mantenernos siempre alerta frente a las trampas que pone Satanás en nuestro camino. Debemos recordar lo que dice Mateo 7:14. Que dice que estrecha es la puerta, que angosto es el camino. Si tú sabes que una calle es estrecha, tú vas a manejar con cuidado, ¿no? Bueno, aquí dice que la puerta es estrecha y el camino es estrecho. Alguien dijo que Proverbios 2 y Salmos 2 1 del 1 al 3 son los mejores comentarios de Efesios 5:15. No lo busques, yo te lo voy a leer por ti. Proverbios 2. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz,
Si como a plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino, cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma. Y así sigue. Ahora el Salmo 1, del 1 al 3, dice así: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Ahora volvamos al texto. Pablo dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Entendamos que cuando el cristiano peca, lo hace porque comienza a vivir como necio. Si no ponemos atención a nuestro caminar diario, andaremos como necios y no como sabios. Alguien dijo: el cristiano que no piensa no es santo. Tú tienes que pensar, tú tienes que meditar en los caminos del Señor antes de actuar, antes de hablar, antes de cada cosa que tú hagas. Tú tienes que ser un ser reflexivo, tienes que pensar, porque vas a dar cuenta un día. La salvación que Dios ofrece a través de Cristo es el único poder que puede vencer la necedad de un hombre. Dice Proverbios 1:7 que la sabiduría comienza con el temor al Señor. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Ahora, los cristianos tenemos esa capacitación dada por el Espíritu Santo para poder obedecer a Dios. Nosotros tenemos la sabiduría del Señor. Si eres cristiano, tienes la sabiduría del Señor. En su carta a Tito, el apóstol Pablo le dice en el versículo 3 del capítulo 3, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciendo unos a otros. La Nueva Traducción Viviente de la Biblia dice así: en otro tiempo nosotros también éramos necios y desobedientes. Fuimos engañados y nos convertimos en esclavos de toda clase de pasiones y placeres. Nuestra vida está llena de maldad y envidia, y nos odiábamos unos a otros. Eso éramos. Éramos necios, éramos insensatos. De ese tipo de vida nos rescató el Señor en la conversión. Y mira lo que sigue diciendo Pablo a Tito: pero cuando se manifestó la bondad de nuestro Salvador y su amor para con los hombres, Él nos salvó, no por obras de justicia que hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Ahora, ¿cómo un creyente puede caer en necedad? De varias maneras. Número uno, cuando dejamos de crecer en Dios, en sus palabras y en sus promesas. ¿Se recuerdan aquellos dos discípulos camino a Emaús? Habían caminado con el Señor 3 años, pero no conocían al Señor. Y el Señor tuvo que decirle: oh insensatos y tardos de corazón para creer lo que los profetas han dicho. Insensatos, tardos de corazón. Número uno, cuando dejamos de crecer en Dios. Número dos, cuando somos desobedientes. Gálatas 3, oh Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó para no obedecer a la verdad? Ustedes, ante cuyos ojos Jesucristo ha sido presentado claramente. Ustedes que han escuchado 1000 veces la palabra de Dios. Y Él le dice en el versículo 3, ¿tan necios sois?
En el griego es más fuerte, es tan estúpido eres, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a acabar por la carne. Algunos traducen como idiota, tan idiota eres, Gálatas. O sea, usted se pasa la vida escuchando palabra de Dios, palabra de Dios, palabra de Dios, pero tú insistes en vivir una vida necia de pecado. Eso es lo que Pablo está diciendo. Número 3, al poner nuestra mente en las cosas erróneas, nos volvemos necios. Podemos ser cristianos, profesantes, pero tener nuestra mente en otra cosa. Como decía la bachata, estoy aquí, pero no soy yo. Mira lo que le dice Pablo a Timoteo: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, delira acerca de cuestiones y contienda de palabras, de las cuales nacen envidia, pleito, blasfemia, mala sospecha, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda alguna nada nos podremos llevar. Así que teniendo sustento y abrigo, estén contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo y en codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en la destrucción y la perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Ese es el fin del que ama el dinero. Ese es el fin de la necedad de amar el dinero, de querer enriquecerse, de que tu única meta en esta vida sea eso. Cuando hacemos tesoro en la tierra y no en el cielo, obramos neciamente. Hermano amado, y le voy a hablar ahora a los miembros de Buenas Nuevas. Yo siempre me olvido que hay cámaras. Descuidar tu iglesia local, donde te alimentas espiritualmente, por amar el dinero, es actuar con necedad. Tal vez tú estás esperando que hagan una fiesta de primicia y de pactos y que te vengan a engañar y a manipular para que te saquen el dinero. Eso no va a pasar aquí, por lo menos mientras yo viva. Eso no va a pasar. Mientras yo viva, por lo menos. Y yo espero que nunca. Mejor que pongan un restaurante aquí de vender tacos al pastor y cosas así. Mucha gente en el mundo se dedican con diligencia y esmero a la religión o a su propia apariencia. Por ejemplo, el miembro de una secta religiosa hace lo que sea por serle fiel a su creencia. No comen pastel de cumpleaños, no honran el himno de Estados Unidos ni la bandera, porque supuestamente eso es idolatría. No se practican transfusión de sangre. Algunos de otras sectas caminan de rodillas kilómetros para llegar a su lugar de adoración, o sobre carbones ardientes, a esas religiones orientales, de rodillas sobre carbones ardientes para llegar a su lugar de adoración. Muchos de esos clubes religiosos llamados iglesias de prosperidad, ellos se dedican a llevarle dinero a su apóstol. Porque de la única manera que ellos son bendecidos es si le llevan dinero a su apóstol. Otros se dedican fielmente a mantener su peso y su figura. Y gastan mucho en su figura. Nunca ingieren una caloría de más. Y son muy disciplinados en su ejercicio. O en cuidarse su pelo, sus uñas, su carita. Los miembros de los grupos terroristas islámicos, ellos dan su vida en ataques terroristas porque le han prometido que al matar a los infieles irán al paraíso, donde 7 vírgenes con ojos negros y pelo lacio la van a encontrar.
Ellos son fieles. Pero tú y yo que profesamos ser cristianos, ¿qué de nosotros? Buddy Buchan, el pastor afroamericano, él dijo esto: si los padres han criado a sus hijos para ser médicos, abogados, deportistas, músicos, pero no los han criado para honrar y obedecer a Dios, han fallado, miserablemente han fallado. Porque ni en el cielo ni en el infierno hay paredes para enganchar títulos. No hay. Allá no. En ninguno de los dos lados. En el cielo, porque al llegar allá tiraremos nuestras coronas delante del que es digno de recibir gloria y honra y alabanza. Y en el infierno, porque el gusano ahí no muere y el fuego no se apaga. Así que el título se va a quemar. Ahora, los cristianos, hermanos de buenas nuevas, nosotros no tenemos excusa para vivir neciamente, ya que la sabiduría de Cristo nos pertenece. Mira lo que dice Colosenses 2:3. Dice que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. No algunos, todos. Si hay algo que Satanás quiere, es que como cristiano tú no pienses, que no razones, que seas un cristianucho emocional, que solo, que sea como estos carritos de antes que había que darle cuerda, ¿verdad? Había que darle manigueta para que corrieran. Satanás quiere eso. ¿Cuántos adoran a Dios? ¿Cuántos le van a Dios? Un brinquito para Jehová, un brinquito para Jehová. Mira, hermano, por amor a Dios. Eso es lo que Satanás quiere. Y traer payasos a los púlpitos. Que te griten, que te exploten los tímpanos. Que tú salgas de aquí con el tímpano roto, pero sin nada en tu cabeza. Que no estudies la palabra de Dios. Que te mantengas como un cristiano ignorante. Satanás ama la ignorancia, hermano. Martin Lloyd-Jones, él fue médico y pastor en Inglaterra por muchos años. Él escribió esto. Es triste, pareciera que lo escribió hoy en la mañana. Y él escribió esto. Es triste el hecho de ver cómo los evangélicos a menudo damos la impresión de que ser cristiano solo significa que pasamos la mayor parte del tiempo en cantar coritos, en estar gozosos, en cantar contando historietas, bromeando y haciendo reír a la gente. Parecemos payasos. Eso nos lleva al punto número 2, aprovechar al máximo cada momento oportuno. Versículo 16, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. El pensamiento humanista infiltrado en la iglesia de hoy te dice: Dios te creó para que cumplas tus sueños, porque eres maravilloso, porque tú eres un ser excepcional. Descubre el campeón que hay en ti. No, la Biblia te manda y me manda a descubrir el pecador que hay en mí, para que yo venga a Cristo postrado y me postre ante Él. Dios te creó para que cumplas tus sueños. La historia nos habla de un hombre llamado Marcos Licinio Craso. Fue uno de los hombres más ricos de la antigua Roma. Tenía enormes propiedades y había incursionado en la política. Tenía tanta sed por las riquezas que sus enemigos lo mataron derramando oro fundido sobre su garganta. Así aplacaron la sed de este necio. La verdad, hermanos, que al ver las páginas de las Sagradas Escrituras vemos que Dios nos creó para su gloria. Dios nos creó para exhibirlo a Él. Él quiere que tú y yo seamos la vitrina de Dios en el mundo. El gran teólogo Agustín de Hipona, él dijo: Señor, fuimos creados para ti y nuestras almas solo encontrarán descanso cuando se encuentren en ti.
Yo no conozco la condición de nadie aquí, a veces ni la mía. Pero te voy a decir algo. Si tú no tienes paz, si tú andas caminando sin Dios y sin esperanza, si tú no duermes por las noches, si solo con pastillas duermes porque tu conciencia te está diciendo que vas mal, es porque no hay descanso en tu alma. Y solo en Cristo se encuentra ese descanso. Solo en Cristo. Hermanos, Dios le ha fijado límite a nuestro tiempo. Nuestra oportunidad como cristianos para servir a Dios y a nuestro prójimo está enmarcada dentro de un límite. Entonces, ¿cómo camina el hombre y la mujer sabios? ¿Cómo camina el joven sabio? ¿Cómo camina el niño sabio? Aprovechando bien el tiempo. No es de serie de Netflix en serie de Netflix. No es de entretenimiento en entretenimiento. La palabra que Pablo usa aquí como tiempo no es la palabra cronos, de donde viene cronología, reloj. La que él usa aquí es kairos, que significa oportunidad. Utiliza cada oportunidad para servir a Dios. Utiliza cada oportunidad para darle gloria a Él. No solo con tu boca, sino con tu vida. Debemos aprovechar cada oportunidad que Dios nos da para servirle. Alguien dijo que las oportunidades son calvas y hay que agarrarlas por los cabellos. Se van. Así que el hombre y la mujer sabios examina sus pasos y aprovecha al máximo cada oportunidad que se le presente para crecer como cristiano, para crecer en su relación con Cristo, para testificar a otros de Cristo, para edificar a otros creyentes y para traer a algunos perdidos a Cristo. Te dirá, pastor, pero eso es fanatismo. No, usted no se recuerda cuando andaba en tinieblas. ¿Cómo usted amaba el pecado? ¿Cómo usted se regocijaba en el pecado? Eso no era fanatismo. No, si usted está en Cristo, usted es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Esto no es evangelio radical. Esto es evangelio 101. El que está en Cristo, está en Cristo. Aleluya. Primera de Pedro 1:17. Si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, condúcete en temor todo el tiempo de tu peregrinación. Todo el tiempo de tu peregrinación en esta vida. Un reformador del siglo XVI llamado Felipe Melanchthon, él mantenía un registro diario de todos los momentos desperdiciados durante el día. Y él presentaba esa lista al final del día. E iba delante de Dios a pedirle perdón por cada momento desperdiciado. Usted oye mucha gente que dice, yo no oro porque no tengo tiempo. Yo no leo la Biblia porque no tengo tiempo. Haga una lista al final del día. Tome nota. Tome nota de cada video de YouTube. Tome nota de cada serie. Tome nota de cada desperdicio del día. Tome nota de cada conversación impura que usted ha tenido. Tome nota de cada desperdicio del día. Y al final del día vaya delante de Dios. La Biblia le da diversas advertencias a aquellos que piensan que siempre tendrán una oportunidad. Cuando Noé y su familia entraron en el arca, dice la Biblia que Dios cerró la puerta. Las 5 vírgenes insensatas dejaron agotar el aceite pensando que le iban a dar aceite, hasta que también se cerró la puerta. Después que Dios le ofreció su gracia a Israel durante siglos, Jesús llorando dijo en Mateo 23:37, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte como las gallinas juntan sus polluelos y no quisiste? Ya se había cerrado la oportunidad. Ya lo que le quedaba era juicio.
Juan 9:4 Jesús dijo: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura y la noche viene cuando nadie puede trabajar. Y Pablo dijo en Hechos 20:24: de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. De ninguna cosa hago caso. Este es uno de mis versículos favoritos, porque yo de ninguna cosa hago caso. El salmista David tenía una gran conciencia del tiempo y él dijo en el Salmo 39: hazme saber, Jehová, mi fin y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. Oh joven que estás aquí, deberías leer el Salmo 39. David le dijo: ayúdame a entender cuán frágil soy. Tu vida y la mía están pendientes de un hilito muy fino. Y él dice en el versículo 5: he aquí diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente como una sombra es el hombre, y ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. En buen hispano, uno no sabe para quién trabaja. Santiago 4 nos amonesta de la vanidad de hacer planes sin contando con el mañana y sin contar con Dios. Oh, mañana iremos y venderemos esto y venderemos aquello. Cuando en verdad debería decir: si Dios quiere. No hay seguridad alguna del mañana. Dios no nos garantiza el mañana. Tú y yo estamos aquí. Yo he visto varios videos de varios pastores que han muerto predicando. Es una gloriosa forma de morir. Yo no estoy diciendo que quiero morirme ahora, pero esa sería una forma gloriosa. Morir en el altar predicando. Pero déjeme decirle algo. Yo no sé si este es mi último sermón. Usted tampoco sabe si este es el último que va a oír. Porque Dios no te garantiza el mañana. Dime, ¿dónde está la garantía? Solo estamos seguros del momento que tenemos ahora mismo. John Owen dijo: el mayor éxito de Satanás está en hacer creer a la gente que tiene mucho tiempo antes de morir para considerar su bienestar eterno. Muchos jóvenes y niños dicen: no, eso del evangelio, eso es para viejo. Eso es para viejo. Déjame decirte algo. Yo me convertí hace 25 años. Y uno de los mayores motivos de inspiración para mí fue ver un joven llamado Alberto Mendoza. Yo lo veía tan alegre, y jugaba a béisbol y alegre. Y entonces en la noche se iba para la iglesia a adorar a Dios. Y eso a mí me llamó la atención, porque Satanás me había vendido ese mismo cuento de que el evangelio es para viejos. De hecho, hay jóvenes, yo espero que no haya nadie aquí que piensa que Dios es un aguafiesta cósmico. Dios ha venido a dañarme la fiesta. Es todo lo contrario. Él te ha venido a invitar a la fiesta. Él te ha venido a invitar a la fiesta. Lo mío no pasa, dice aquel, es para siempre. Yo no tengo que esperar un holiday para sentirme alegre. Yo no necesito pecado en mi vida. Yo aborrezco, lo odio con toda la fuerza de mi alma. Ya no lo necesito. Ahora, nuestro gozo es orgánico. No necesitamos cosas extra. Porque nuestro mayor gozo es Cristo. Ni siquiera es lo que Él nos da, es Él. ¿Recuerdas aquel agricultor
que sus cosechas, no sé cuánto han escuchado esa historia, sus cosechas habían aumentado tanto que él se jactaba con orgullo de su prosperidad. Mira lo que él pensaba: esto haré, derribaré mis graneros, los edificaré mayores. Allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y le diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. ¿Sabe cómo termina la historia? Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen por tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Solo tenemos el momento de ahora, ni siquiera el día, solo este momento. Tú tienes este momento. O sea, tú deberías, si tú estás sin Cristo o tú eres cristiano, pero estás caminando como necio, tú deberías interrumpirme. Tú deberías hacerlo por el bien de tu alma. Deberías interrumpirme, deberías venir, tirarte de rodillas o ahí donde estás. Si tú entiendes eso, es mi oración que tú entiendas eso. Sujel Michelén lo dijo de esta manera: hermanos, hay muchas virtudes que desarrollar, muchos pecados que modificar, muchos conocimientos de Dios que adquirir, muchos libros que leer, muchos hermanos que edificar y servir, muchos incrédulos que ganar. Hay una relación con Cristo que desarrollar, hay una intimidad con Él que incrementar, hay una pasión por su gloria que debe aumentar cada día hasta abrazar completamente nuestros corazones. Y todo eso requiere tiempo. ¿Sabe que a mí a veces me rompe el alma que después de terminar un sermón de la palabra de Dios o un estudio bíblico un miércoles, no esperamos ni llegar a la casa, ya estamos hablando de cosas vanas, aquí mismo en el templo a veces? Ni siquiera hemos rumiado bien la comida. Ni siquiera nos hemos quedado un minuto ahí sentados. Déjame digerir esto, porque esta comida está difícil de digerir. Déjame digerirla. Hermanos, solo tenemos el día de hoy, solo tenemos el momento de hoy. El mañana es incierto. Richard Baxter, puritano, dijo: la realidad de la muerte y la cercanía de la eternidad me han convencido en gran medida qué libros leer, qué estudios preferir y procurar, qué compañía y conversaciones escoger. Me atrajo temprano a la viña del Señor y me enseñó a predicar como un hombre moribundo a personas moribundas. Ahora yo te pregunto, ¿tú estás meditando en tu caminar como cristiano? ¿Tú estás pensando? Yo conversaba con un jovencito esta mañana de aquí de la iglesia que va a comenzar a pertenecer al staff del ministerio de adoración. Y yo le decía: the most important thing is not how you play your piano, it's how you live. Es como tú vives. Y le dije después: tú tienes que vivir como tu nombre, Christian. Tienes que vivir como tu nombre. Tú puedes tocar piano como Richard Clayderman o cantar como Pavarotti. Oye, en el último concierto de Pavarotti lo aplaudieron por 1 hora de pie. Tú puedes ser mejor que Pavarotti. Pero en el cielo no te van a aplaudir si tú vives como un necio. Tú estás buscando los aplausos del hombre o los aplausos de Dios. No importa cómo, hermano, estamos en una generación donde nos hemos enfocado en talentos, cuando la Biblia no nos habla de eso. La Biblia nos habla de vida, vivir. ¿Sabe? Yo estudio la palabra no como un profesional de las Escrituras. Dios me guarde. Yo tengo que estudiarla y yo tengo que verme en el espejo. Y créame, me veo tan mal que yo termino todos los días llorando en la presencia del Señor. Cuando yo oro, yo digo: Señor, ayúdame. Porque cuando me veo en este espejo, no salgo bien parado.
El problema de las oportunidades, el problema del tiempo es que es breve. Es que se va antes de que nos demos cuenta. Pero además los días son malos, dice la Biblia. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. El mundo donde vivimos es malo. La cultura actual odia a Dios. Y por si fuera poco, hay muchos que profesan ser cristianos que viven como mundanos. Los cristianos entonces estamos rodeados por impíos que odian a Cristo y su palabra e infiltrados con herejías destructoras, según dice Pedro en 2 de Pedro 2:1. Alguien dijo que lo más malo de estos días es la comodidad en que está la iglesia. Nos sentimos tan confortables con el mundo que a veces nos parecemos tanto al mundo. Y no importa si tú eres de Puerto Rico, dominicano, de Perú, de Honduras, de Colombia, de México. No importa de dónde tú eres. La Biblia, o de Nicaragua, la Biblia, hermano. La Biblia traspasa naciones, la Biblia traspasa culturas, la Biblia traspasa tiempos. Es la palabra eterna del Dios eterno. Nos sentimos tan cómodos con el mundo que no le predicamos de Cristo a nadie. Porque es que queremos llevar la fiesta en paz. Estos días son malos. Días cuando a lo dulce le llaman amargo y a lo amargo le llaman dulce. A las tinieblas le llaman luz y a la luz tinieblas. Entonces, si somos cristianos, debemos aprovechar el tiempo para servir a los propósitos de Dios y su reino. Lo peor de todo es cuando un cristiano, y póngame atención, lo peor de todo es cuando un cristiano comienza a ver el pecado como algo normal. Y dice, no, pero es que eso lo hacen en toda la iglesia. Claro, porque así está el mundo, hermano. La cultura del mundo a través de las redes sociales nos ha vendido el pecado como algo normal. Y es normal que tu hijo se pase 2 horas en unos jueguitos. Pero tu hijo no puede leer un párrafo entero porque no lo entiende. Es normal. Es normal que tú desperdicies 30 horas a la semana viendo una serie de Netflix y vengas a la iglesia para que Dios haga un milagro. Dios quiere hacer un milagro en ti. Dios quiere que seas salvo, que vengas a Cristo y que organices tus prioridades. Que comiences a buscarle de verdad. Que dejes la vanidad del mundo y comiences a vivir de una vez por todas para Cristo antes de que sea tarde. Y le voy a decir a algunos de ustedes, tengan cuidado con la familiaridad. Yo no vengo aquí como familiar de nadie, yo vengo como pastor con una carga terrible. Vengo a traerle la palabra de Dios. ¿Sabe qué pasaba con Jesús? Que sus hermanos no creían en él porque eran sus hermanitos. Hasta que lo vieron resucitado. Ahora yo no soy Jesús ni nada que se parezca y yo voy a resucitar, pero en aquel día. Y ya va a ser tarde para usted creer. Así que reciba la palabra de Dios como de parte de Dios. No se fijen en el cartero. No miren al cartero por amor de su alma. No me miren como el pastor otra vez con su mensaje regañón. No. Yo traigo la palabra de Dios. Hermano, la cultura del mundo nos hace ver las cosas como normales. Y como mi compañero de trabajo hace esto, mi compañero de estudio hace aquello, ya eso es normal. Dios no quiere venir a arruinarte la vida. Dios quiere venir a enderezar tu vida para que vivas para Él.
John Flavel dijo, así como todos los ríos se reúnen en el mar, del mismo modo Cristo es el océano en quien se juntan todos los verdaderos deleites y placeres. ¿Tú quieres vivir una vida de gozo, de deleites verdaderos? Solo en Cristo. Solo en Cristo. Si tú, hermano, hermana, no encuentras deleite en Cristo, lo vas a encontrar en el mundo. Y el mundo sí te lo vende. Eso nos lleva al punto número 3, ser entendidos de la voluntad de Dios. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. No seas insensato. Tu trabajo como cristiano es entender la voluntad de Dios. Si tú conduces un auto a toda velocidad y te para el policía en una zona residencial, tú vas a 60 y te para el policía y te dice, ¿usted sabe por qué lo paré? No, yo no sé. ¿Usted no sabe que esto es una zona residencial? No. El policía te va a decir, it's your job to know. Tu trabajo saberlo. Es una zona residencial y tú vas a 60. Así que tu trabajo y el mío es buscar conocer la voluntad de Dios expresa en su palabra. No es un misterio. Tú no tienes que buscar a un gurú de África. Tú no tienes que esperar que venga alguien de otro lado a decirte la voluntad de Dios. Lee la Biblia. Te iba a decir, just read the Bible. Lee la Biblia. Si se te olvidó todo lo demás, lee la Biblia. Es insensato caminar fuera de la voluntad de Dios y decir, no, es que yo no sabía. No, es que yo no estaba en la iglesia ese día cuando el pastor enseñó sobre eso. ¿O sí? Romanos 12:2, no te conformes a este siglo, sino sé transformado por medio de la renovación de tu entendimiento para que compruebes cuál es la buena voluntad del Señor, agradable y perfecta. Para que compruebes. Es tu trabajo comprobar cada paso que das y filtrarlo por el strainer, por el filtro de la palabra, cada paso que das. No es andar mirando cómo camina fulano. No es andar mirando cómo camina tu esposo o tu esposa. Es que tú te mires. Mírate tú. Cuando tú te miras al espejo, tú no andas viendo las arrugas de tu marido, tú andas viendo las tuyas. Mírate tú. Charles Spurgeon escribió, jóvenes, ustedes necesitan orar más, porque sus pasiones son muy fuertes y su sabiduría es pequeña. Proverbios 19:2, el alma sin ciencia no es buena, y aquel que se apresura con los pies peca. Entonces debemos ser entendidos de cuál es la voluntad de Dios. Los creyentes no andamos con el síndrome de gallina sin cabeza, dando brinco por todos lados a ver si encontramos la dirección. Nosotros tenemos la Biblia. Debemos entender que cuando nuestras prioridades son las prioridades de Dios, entonces Él tiene libertad para obrar en nosotros. Pero cuando nuestras prioridades son diferentes a las de Dios, Él puede hacer muy poco con nosotros. Si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Ahora, al hablar del tema de la voluntad de Dios, para ir acercándonos al fin del mensaje, debemos distinguir entre la voluntad general y la particular. La voluntad general está en la Biblia. Allí encontramos dirección perfecta para hacer lo que a Dios le agrada. Por ejemplo, 1 Timoteo 2:4 dice que Dios quiere que todo ser humano venga a Cristo arrepentido. Es la voluntad de Dios
que todo ser humano se arrepienta y venga a Cristo. Es la voluntad de Dios que los creyentes sean llenos de su Espíritu, Efesios 5:18. Es la voluntad de Dios que los creyentes sean santos, 1 Tesalonicenses 4:3. Es la voluntad de Dios que nos sometamos a toda autoridad, 1 de Pedro 2:13, Hebreos 13:17. Es la voluntad de Dios soportar con gozo el sufrimiento cuando sea necesario. Es la voluntad de Dios ser agradecidos, según 1 Tesalonicenses 5:18. Entonces, una persona que es salva, que es santificada, que es llena del Espíritu, que está sometida a la autoridad y que es agradecida, está caminando en la voluntad de Dios. Usted es salvo. Usted está lleno del Espíritu. Usted es una persona que camina bajo autoridad, que se somete a su esposo, que se somete a Cristo primeramente, que se somete a sus padres. Usted es una persona que camina en santidad. Usted es una persona agradecida. Bueno, si usted tiene eso, dice el Salmo 37:4, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Si tu deleite es Dios, cada vez que tú oras, Él va a conceder las peticiones de tu corazón. Cuando somos lo que Dios quiere que seamos, Él está en control. Y nuestra voluntad se funde con la suya. Por lo tanto, Él nos concede las peticiones, los deseos. Pero recuerda, si tú te deleitas en Dios, tus deseos son los de Dios. Tú no vas a desear nada que no sea santo, que no sea del Espíritu. Tú no vas a desear nada por lo cual tú no vas a dar gracias. Cuando tú oras por algo, yo te pregunto, ¿tú estás orando por algo por lo cual tú vas a dar gracias a Dios? Salmo 16:11, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. ¿Sabes cuál es la mejor forma de saber si caminamos en su presencia? Si caminamos en su voluntad. Esa es la forma práctica. ¿Cómo yo sé que camino en la presencia de Dios? Si camino en la voluntad de Dios. Ahora, para las cosas particulares de la voluntad de Dios, con quién te casas, qué carro compras, qué carrera eliges. Bueno, si tú estás caminando en la voluntad general de Dios, tal vez vas a necesitar que alguien maduro en la fe cristiana te dé algún consejo. Vas a tener que orar, claro que sí. Pero Él te va a guiar. Él te va a guiar. Ahora, para concluir, yo te pregunto, hermano, hermana, ¿tú estás buscando de manera intencional conocer claramente la voluntad de Dios? ¿Cómo estás caminando? ¿Estás caminando como sabio o como necio? Cuando tú escoges los amigos, niños que están aquí, ¿ustedes escogen amigos conforme a la voluntad de Dios? ¿Ustedes piensan en la voluntad de Dios que este niño o esta niña sea mi amigo o mi amiga? ¿Tú vives tu vida cristiana de manera trivial, descuidada? ¿O tú reflexionas, tú piensas, tú oras, tú le preguntas al Señor en el día, al comenzar el día, Señor, ¿será la voluntad tuya que yo haga esto? Ahora, si tú estás caminando sin Cristo y estás aquí, tú no puedes obtener sabiduría fuera de Cristo. Porque solo en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Solo Cristo te puede hacer
un hombre sabio, una mujer sabia, solo Cristo. Vamos a estar de pie.